¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Debate Constitucional a través de Polar Comunicaciones. Vamos a seguir conversando y analizando y debatiendo sobre este gran desafío que tenemos los chilenos de tener una nueva constitución para las próximas décadas. Vamos a conversar con el abogado, ex diputado, ex ministro, el magallánico Rodrigo Álvarez. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Gonzalo, ¿cómo estás tú? Una vez más muy contento de poder conversar sobre diversos temas de contingencia y al mismo tiempo sobre este desafío constitucional que tenemos como país y que parece prorrogarse una vez más el inicio debido a la discusión que se está teniendo sobre la postergación de la fecha de las elecciones. Claro que sí. Antes de eso, Rodrigo, me gustaría saber, tú has seguido recorriendo las comunas, has seguido recorriendo Punta Arenas, conversando con la gente. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Ha generado mucha confusión este aplazamiento de las elecciones? Y actualízanos un poco en cuanto a tu contacto con la gente. Yo diría que lo primero que ha causado, por supuesto, un grado de confusión de cómo sigue el proceso, pero lo que más ha causado yo creo que es un grado de indignación. Indignación por la clara muestra de centralismo electoral que vimos. Y esto sumado a otras decisiones, como por ejemplo la de colocar el mismo horario de toque de queda que tiene todo el resto del país, de cuarentena que está en una situación totalmente distinta desde el punto de vista de cuarentena. La verdad es que la indignación yo la comparto plenamente y la venía diciendo hace muchos días atrás con esta frase que traté de resumir diciendo no al centralismo electoral, porque la gente de Magallanes tiene toda la razón de estar indignada. Quizás la elección en que yo participo, la de convencional constituyente, y solo enfatizo el quizás, debía postergarse, al igual que el resto de las elecciones en aquellos lugares donde no se puede concurrir a votar. Pero no hay ninguna lógica a que 56 comunas, entre las cuales están las 10 de Magallanes, no hubieran podido elegir este sábado y domingo sus alcaldes, sus concejales y su gobernador. Por lo tanto, yo te diría que, claro, agrega confusión. Hay mucha gente que ahora no sabe muy bien cómo va a continuar el proceso, cuándo es, pero también te agrega una cuota importante de indignación. Indignación ante un centralismo electoral que es una nueva forma de centralismo que no habíamos tenido la oportunidad de, comillas, sufrir y que ahora en este proceso electoral se ha demostrado en toda su cara. Rodrigo, hoy día continuó la discusión en el Senado. No hay acuerdo todavía o hay un acuerdo parcial. Se está chocando mucho en el concepto de si los candidatos van a poder seguir participando en espacios, en los medios, en entrevistas, es decir, si van a poder seguir participando en aquellos espacios en que no hay que pagar, digamos que no son de propaganda. Hay un sector de los parlamentarios que dice que se tiene que prohibir hasta eso. Sin embargo, dice que los candidatos que trabajen en los medios pueden seguir haciéndolo. ¿Cuál es tu visión al respecto? A ver, mi visión es que esto es solo agregar problema tras problema. Una vez tomada la decisión de tener que postergar la elección, debido a que no se habían tomado las medidas que hubieran permitido el desarrollo del proceso electoral, yo quiero recordarles que Perú está en elecciones dentro de una semana, que España, Madrid, está en elecciones a final de abril, que hay elecciones en Bolivia, que hubo elecciones en Bolivia, que hay elecciones en Alemania. Bueno, nosotros no vamos a hacerla, pero una vez que se toma esa decisión por salud, por escuchando la ciencia médica, lo que debió haberse hecho es con un verdadero espíritu correcto, no improvisaciones, pensar cómo debe ser el esquema. Y lo que hemos visto en los últimos días es un juego de indicaciones de conveniencia política expresada en el Congreso. La última es la que tú señalas, que dice que no sabe que las personas, los candidatos, y eso altera profundamente nuestros propios derechos constitucionales, no solo no vamos a poder hacer campaña, lo que puede estar correcto, los periodos de campaña están determinados por la ley, sino que al mismo tiempo no vamos a poder ni siquiera desarrollar nuestra actividad, que pueden ser invitarnos a un programa de televisión o puede ser invitarnos a un programa de radio. Eso altera la libertad de expresión, eso altera reglas constitucionales de los derechos que tienen más de 3.000 personas que son candidatos. Y no tiene ningún sentido. Como te decía, lo que va a ocurrir acá es algo muy curioso, que de repente como que va a desaparecer la elección, el proceso electoral, y la gente que estaba escuchando solo elecciones, ahora durante un mes no va a escuchar nada más. Y de repente vamos a volver por 15 días con intensidad. Entonces, yo creo que el Congreso lo que ha hecho en la última semana, en algo que a mí me parece vergonzoso. Imagínate, si esta ley sale con lo antes posible que puede salir es mañana a las 12 de la noche. Mañana a las 12 de la noche. O sea, a las 24 horas del día martes. Cuando quedaba, eso significaba 2 días antes de lo que normalmente hubiera terminado el proceso electoral. Entonces, parece bastante, yo diría, vergonzoso lo que estamos viendo. El cúmulo de indicaciones, el cúmulo de ideas creativas que se colocan, creativas entre comillas, que colocan algunos. Yo lo único que espero es que ya cuanto antes saquen la ley
díganos lo que podemos o no podemos hacer y que la ley sea clara. Pero en realidad ni eso tenemos convicción o seguridad a esta hora del día. Rodrigo, ¿y qué pueden hacer los candidatos frente a esta situación? Porque en definitiva hay gente, y tú lo has explicado en varias oportunidades, hay gente que ha tenido que pedir permiso en el trabajo, los mismos alcaldes que hoy día están fuera de su cargo, ¿no es cierto? Está la polémica de si vuelven o no vuelven. Los que se preocupan algunos porque dicen si vuelven van a hacer campaña ejerciendo su cargo solamente. Entonces, qué hace un candidato, qué hace una persona común y corriente que ha dejado en parte su quehacer cotidiano, su vida, y cómo enfrenta este mes en que va a tener que estar aparentemente cruzado de brazos? No lo sé, no hay respuesta y la verdad es que tampoco la va a existir porque el Senado o el Congreso ni siquiera se preocupa de esas consecuencias. Yo por eso te decía hace un rato que espero que haya al menos un grado de claridad. O sea, claridad para hacer qué es lo que se puede hacer o no hacer. Si, por ejemplo, yo voy mañana a Puerto Natales o a Porvenir, me parece absolutamente normal hacerlo. Pero alguien puede decir, no, que si habla con alguien está haciendo campaña. No, no estoy llamando a votar, estoy conversando, no puedo ir a los programas de radio, no puedo hacer ninguna de estas cosas. Bueno, la verdad es que lo único que uno puede hacer como candidato es, primero, cumplir la ley y segundo, rogar porque esta ley sea clarita. Cosa que tengo mis serias sospechas de que no va a hacer. Hay algunas cosas que es evidente, no vamos a poder hacer casa a casa, no vamos a tener propaganda pagada en radios y medios de comunicación, no vamos a poder tener equipos en la calle, avisos, etcétera. Pero bueno, el resto, la posibilidad de conversar, de visitar, sí se puede y es parte además de mis derechos constitucionales. Así que, como te decía, sencillamente respetar la ley, cumplir la ley, estar muy molesto porque, imagínate, acá hay personas de las cuales me incluyo, con ciertas reglas del juego nos invitaron a participar en un proceso electoral que estuvimos dispuestos a asumir. Ya se corre un mes, pero además se corre con una serie de circunstancias que no son las mismas. Por eso, por ejemplo, a mí me parece que los alcaldes que hacen una labor espectacular no deben volver a su puesto. Porque me parece que para aquellos que sean candidatos a alcaldes contra ellos es un poco complejo competir con alguien que va a tener un mes más de plena exposición pública, aun cuando él no diga nada desde el punto de vista electoral. Entonces, ¿qué se puede hacer? Sencillamente estar molesto por lo que ocurrió, aguantar durante esta semana y esperar que haya claridad en lo que se puede decir. Hay mucha gente que le va a costar mucho volver a hacer campaña en los últimos 15 días, o el que va a costar porque ya usó sus vacaciones, porque ya usó su permiso de goce de sueldo. Hay muchas personas entre las cuales me encuentro que tienen algún grado de suspensión de sus tareas profesionales, que tenemos que aguantar un mes más en esto antes de saber si somos elegidos o no elegidos. No, me parece, como te decía, una vez más, a partir de esta improvisación gigante, un conjunto de malas decisiones que influyen ahora en la vida y en el proceso electoral. Rodrigo, uno de los temas que se ha debatido y conversado también tiene que ver con el financiamiento y con los montos de campaña en esta campaña constituyente y en general en todas las campañas relacionadas a estas 4 elecciones que tendríamos ahora a mediados de mayo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, primero que hay que ser muy claro, las campañas requieren recursos, las campañas son importantes. Ya te decía, hemos hecho un esfuerzo gigante, yo creo que más nosotros los candidatos debemos darle y recordarle a las personas que tienen 4 elecciones, lo que tenían que votar, los temas, etc. Todo eso requiere recursos. ¿Qué tenemos en Chile? Tenemos una ley que regula esto. Yo no la dicté, ni siquiera participé en eso, que regula el financiamiento, hay financiamiento público de las campañas, que regula también los límites, que regula los márgenes. Yo al menos como candidato, mi tarea y mi obligación es cumplir absolutamente esa ley, que es lo que estoy haciendo. Y lo que voy a seguir haciendo durante todo este proceso electoral, más aún con las restricciones o nuevas normas que nos pongan en esta postergación. Yo diría, las campañas o los procesos electorales tienen una serie de reglas que aceptamos todos al momento de ingresar a participar en esa campaña. Es al menos lo que yo voy a hacer, es lo que espero que hagan todos mis contendores, y los límites, los montos, lo que se puede o no se puede gastar, lo está establecido absolutamente en la ley, y más encima uno después tiene que rendir cuenta, o no más encima, correctamente uno tiene que rendir cuenta de todo eso y exponer todo. Entonces cuando de repente hay ciertas críticas de elementos, yo también digo, perdón, ¿en qué se usan estos recursos? La mayor parte de los recursos que yo uso, al menos los uso en comunicación, en medios de comunicación, en frases, en publicidad. Eso me parece no solamente correcto, sino que absolutamente legítimo que uno a través de la labor de los medios de comunicación social quiera llegar a las campañas y quiera llegar a los hogares para que ellos entiendan lo que es este proceso electoral. Así que más allá
de la cierta polémica de algunos, yo reitero, estamos ante un escenario determinado por la ley y que vamos a cumplir todos los candidatos de los cuales me encuentro yo. No, a mí me llama la atención y obviamente que si fuera otro el contexto, que lo hubo en Chile cuando se conocieron y fue polémica y estuvo en tribunales el tema de la falta de transparencia y del financiamiento de la política. Pero hoy en día, como bien dices tú, hay una ley que fija montos máximos, todo un sistema en el cual se pueden hacer los gastos electorales que tienen que estar registrados en el CERVEL a través de una cuenta del Banco Estado, en fin hay un procedimiento que fija límites y que fija el modo en que se puede gastar, cuánto se puede gastar y en qué se puede gastar. Entonces, me da la sensación que las críticas tienen como más una finalidad política que una finalidad, eh, más una finalidad electoral que una finalidad política de poder perfeccionar un sistema o dar cuenta de un abuso, digamos. Totalmente, al menos de otros candidatos, totalmente. En efecto, la búsqueda es netamente producir alguna consecuencia electoral, que tampoco creo que se produzca. Porque la verdad es que todos entramos a este sistema, todos entramos a esta elección sabiendo las características que tenía, sabiendo que los partidos políticos tenían un determinado financiamiento, sabiendo que los votos señalan un determinado financiamiento. Por tanto, este fue el sistema que dio el Congreso. Ni siquiera era yo diputado en la época que se determinaban estos límites, estos márgenes o estos tipos de financiamiento. ¿Ah? O sea, a mí me tocó participar en la primera ley de financiamiento electoral, pero no tiene nada que ver con la hoy día. Ahora está todo regulado, todo determinado, hay que rendir cuentas, es público, tenemos una cuenta en el Banco de Estado cada candidato, y por lo tanto las normas son absolutamente claras, parejas, para todos, fueron las que aceptamos al momento de ingresar en la campaña, y más encima, reitero algo, a mí lo que me sorprende es como si en un momento dado estos recursos fueran mal utilizados, casi que alguien los quemara. No, no, para nada. Va para efectos que son muy relevantes dentro de algo que es muy importante para el país, como son las campañas. Y ya te decía, al menos en el caso mío, la inmensa mayoría de los recursos que yo voy a usar en esta campaña están dirigidos a difusión a través de los medios de comunicación o a través de la publicidad, que permite que las personas conozcan del proceso electoral y, por cierto, también del candidato. Rodrigo, volvamos un poco al tema del centralismo. Y hago mención a algo que tú comentaste en otros programas que tiene que ver con el sistema de gobierno y en definitiva si vamos a tener un Congreso uni o bicameral. ¿Por qué lo relaciono con el centralismo? Porque tú hacías ver de que a Magallanes no le conviene mucho, cosa que sí han señalado algunos candidatos, tener un Congreso unicameral, porque se perdería esta elección, digamos, más igualitaria de alguna forma de los senadores, en donde las regiones que tienen menos habitantes están sobre representadas en beneficio, digamos, de que haya un equilibrio de intereses y de poderes a nivel del Senado, por lo menos. Eh, hay mucha gente que piensa que tiene que ser unicameral. ¿Por qué a Magallanes le conviene, no le conviene eso y cómo está relacionado eso con el centralismo? Primero, quiero insistir en el punto. La primera razón es porque yo creo que un sistema de dos cámaras, que por algo lo tienen todas las democracias a las cuales queremos parecernos. O sea, todas las democracias más desarrolladas tienen un sistema bicameral. Ya te voy a explicar que tienen algunas restricciones que también he comentado. Pero todas, ¿por qué? Porque creo que te mejora, te perfecciona, en algunas materias te hace un proceso legislativo más profundo, más pensado. Y por lo tanto, mi primera razón es porque creo que ayuda al proceso legislativo. Se puede limitar que algunas materias no las conozcan las dos cámaras para hacer más rápido el proceso, ya lo comentamos en alguna ocasión. Pero donde yo creo, y no puedo entender alguna de las explicaciones, no hay sistema que tenga una sola cámara, no hay, cuya base no sea poblacional, es decir, cuya base no sea cuántos habitantes hay. No hay sistema, no hay sistema así. Por eso Santiago puede tener, hoy día, la región metropolitana puede tener 20 y tantos, no, creo que cerca de 30 diputados y nosotros solo tenemos 3, porque está basado en una regla de población. Y así pasa en todos los países del mundo. Todos los países del mundo con una sola cámara está basada en la población. Y la segunda cámara en todos esos países del mundo está basada en el territorio. Mira, hay estados de Estados Unidos que tienen un solo diputado, pero todos los estados de Estados Unidos tienen 2 senadores. O sea, hay estados de Estados Unidos tan chiquititos que tienen un solo diputado en Washington. Todos tienen 2 senadores. Lo mismo ocurre en España, lo mismo ocurre en los países que tienen en general una segunda cámara, es decir, o que participa en una segunda cámara.
Esa segunda cámara habitualmente, salvo por alguna razón histórica, como tradición en el caso de Inglaterra, y monarquía en el caso, o sea, digamos, y nobleza en el caso de Inglaterra, en los demás países se elige en base al territorio, no en base a la población. Y por tanto ahí te igualas. Santiago hoy día tiene muchos menos senadores en proporción que diputados comparado con su territorio. ¿Por qué? Porque Magallanes tiene dos. Entonces, al contrario, si tú recordarás que esto fue empeorando para las regiones. Si al inicio de la Constitución del 80 había 2 senadores por región, más los senadores designados, 2 por región. Después se hizo el primer arreglo y pasaron a ser 4 en algunas regiones. Después el siguiente arreglo y pasaron a ser más, que es el que tenemos hoy día. Entonces, en Santiago hoy día va a elegir más senadores, lo mismo que tiene Valparaíso, lo tiene Concepción. Pero aún así, territorialmente hablando, como el Senado se decide por base territorial, nosotros tenemos derecho a tener 2. Por lo tanto, lo que quiero insistirle a cualquier persona que diga, no, queremos una sola cámara, yo le voy a decir, mira, si hay una región, junto con Aysén, 2 regiones entonces, a las que no le conviene eso es a Magallanes. Si evidentemente, yo fui diputado, puedo decirlo, el peso específico que tienen los senadores de Magallanes, y bueno, nombrarlos si quieren para que no haya ningún problema, la senadora Goich, el senador Bianchi, antes de ello el senador Muñoz, el senador Fernández, el peso específico que ellos tienen es mucho mayor que el peso específico de los diputados, porque su voto vale más. El voto de los diputados magallánicos vale 3 en 150. El voto de los senadores magallánicos vale 2 en 40. Entonces, influyen más, sobre todo cuando, acuérdate, hay ciertas leyes de quórum calificado en que ese votito más o esos 2 votitos más hacen la diferencia y por tanto influyen más. Y eso significa que tienen más peso específico político. Entonces, yo no puedo entender, porque el problema cuando yo hablo con la gente es que, ¿cuál es el problema que haya 2 cámaras? No, es que es lento el sistema. Bueno, hay formas de solucionar ese problema. Yo creo que lo primero es tratar de identificar cuál es el problema para encontrar la solución correcta, que es lento. Bueno, hay formas de mejorar esa lentitud, que son muchos, perdón, mi sector es el que más ha pataleado porque sean menos. O sea, yo reduciría la Cámara, y al menos lo voy a proponer en la discusión constitucional, de 150 a 120 diputados, 30 menos. Entonces tú me dices, ¿qué es lo que le molesta a la gente? Le molesta que son muchos y se paga mucho sueldo. Bueno, disminuyamos el número, no hay ningún problema. O le demuestra que son lentos. Bueno, hagamos otro sistema. Pero lo que no tiene sentido para Magallanes es disminuir las 2 cámaras. Muy bien, Rodrigo, te invito a que hagamos una muy breve pausa y vamos a seguir enseguida aquí en Debate Constitucional a través de Polar Comunicaciones. Espérenos.